Hay una pregunta que cargué durante décadas sin saber cómo nombrarla. No era una pregunta con palabras exactas. Era más bien una sensación que vivía en el pecho, una especie de hambre que nunca terminaba de llenarse. Se activaba en momentos extraños, cuando mi padre reía a carcajadas con mis hermanos y yo estaba sentada en la misma mesa. Cuando me llamaba por teléfono y la conversación duraba 3 minutos justos, sin preguntarme nada. Cuando en una reunión familiar yo decía algo y él volteaba a ver a otro lado, como si el aire hubiera hablado. No me golpeó. No me insultó. No hay una escena dramática que yo pueda señalar y decir, ahí empezó todo. Y eso, paradójicamente, fue lo que me tuvo atrapada tanto tiempo. Porque cuando el daño no tiene forma visible, aprendes a dudar de ti misma antes de dudar de quien te lo hace. Me llamo Silvia. Y esta es la historia de cómo pasé la mayor parte de mi vida tratando de ganarme el amor de un hombre que nunca supo, o nunca quiso, dármelo. Mi padre tiene 85 años. Sigue vivo. Sigue siendo el centro de la familia. Sigue siendo el hombre al que todos quieren, respetan y visitan los domingos. Y yo también lo quiero. Eso es lo primero que necesito decir, porque si no lo digo, todo lo que viene después va a sonar a rencor, y no es rencor lo que siento. Es algo más difícil de explicar. Es el dolor de querer a alguien que no sabe quererte de regreso, y aún así no poder dejar de quererlo. Durante años creí que el problema era yo. Que yo era demasiado sensible. Demasiado intensa. Que malinterpretaba las cosas. Que exigía más de lo que era razonable exigir. Me lo dije tantas veces que terminé creyéndomelo. Y hay algo muy cruel en eso, cuando aprendes a culparte a ti misma, le haces el trabajo al otro. Ya no necesita herirte. Te hieres sola. Pero llegó un momento, ya entrada en años, con hijos adultos, con una vida construida a pulso, con todo lo que se supone que debería hacerte sentir completa, en que me senté frente al espejo y me pregunté por qué todavía esperaba su llamada cada domingo como si de esa llamada dependiera algo fundamental. ¿Por qué cada vez que él me ignoraba en una reunión yo pasaba los siguientes días revisando qué había hecho mal? ¿Por qué su opinión seguía pesando más que la mía sobre mi propia vida? Y entonces entendí que tenía que contar esto. No para acusarlo. No para destruir la imagen que la familia tiene de él. Sino porque sé que no soy la única. Porque hay muchas personas que cargan esta misma herida sin nombre, esta misma hambre que nadie valida porque no hay moretón visible. Porque el que te lastima no es un monstruo sino alguien a quien amas, alguien a quien el mundo quiere. Alguien que en apariencia nunca te hizo nada. Esta es mi historia. Y empieza mucho antes de que yo pudiera entenderla. Crecí en una casa donde el amor no se decía con palabras. Eso era lo normal entonces, al menos eso me convencí de creer por mucho tiempo. Mi padre era un hombre trabajador, serio, de pocas palabras, de esos que demuestran lo que sienten a través de lo que proveen y no de lo que expresan. Esa fue la explicación que me di durante años. Que así eran los hombres de su generación. Que no era frialdad, era cultura. Que no era rechazo, era carácter. Pero había algo que esa explicación no podía resolver, el trato no era igual para todos. Con mi hermano mayor, mi padre era distinto. No dramáticamente distinto, no de una manera que saltara a la vista en una foto de familia. Pero distinto al fin. Lo llamaba por teléfono sin motivo. Le preguntaba su opinión sobre las cosas. Cuando mi hermano entraba a un cuarto, mi padre lo miraba de una manera que yo aprendí a reconocer desde muy joven, con orgullo. Con pertenencia. Como quien mira algo que considera suyo en el mejor sentido. A mí no me miraba así. No me miraba mal. Eso también debo decirlo. No había hostilidad abierta, no había crueldad declarada. Había algo más sutil y por eso más difícil de nombrar, había indiferencia. Una indiferencia selectiva, aplicada solo a mí, que convivía perfectamente con su capacidad de ser cálido con los demás. Recuerdo una tarde, tendría yo unos 30 años, cuando llegué a visitarlo con noticias que para mí eran importantes. Había conseguido un trabajo que llevaba meses buscando, algo que representaba un salto real en mi vida. Se lo conté. Él asintió con la cabeza,
dijo algo como que bueno y en menos de un minuto ya estaba hablando de otra cosa. Esa misma semana, mi hermano compró un carro. Mi padre llamó a todos los conocidos para contarlo. Guardé esa comparación en algún lugar del pecho y no la saqué por años. Porque sacarla implicaba admitir algo que dolía demasiado. Implicaba preguntarme en voz alta si mi padre simplemente no me quería igual. Y esa pregunta, formulada así, directa y sin adornos, era demasiado grande para sostenerla sola. Entonces hacía lo que hacen muchas personas cuando el dolor no tiene explicación aceptable: lo enterraba. Lo cubría con trabajo, con rutina, con la construcción de mi propia familia. Y cada cierto tiempo volvía a intentarlo. Volvía a buscar su mirada, su aprobación, su calor. Como si la siguiente vez fuera a ser diferente. Como si yo pudiera hacer algo distinto que finalmente lo moviera. Eso es lo que nadie te dice sobre este tipo de herida, que no te rompe de golpe. Te va vaciando despacio. Hubo una época en que estuve cerca de convencerme de que todo estaba bien. Que había exagerado. Que la distancia de mi padre era simplemente su manera de ser y que yo había aprendido a vivir con ella. Tenía mi propio hogar. Un matrimonio que, aunque tuvo sus tormentas, fue real y fue mío. 2 hijos a quienes amé desde el primer segundo con una intensidad que a veces me asustaba, como si necesitara darles todo lo que yo sentía que me había faltado. No de manera consciente, al menos no al principio. Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que en cada abrazo que le di a mis hijos había también una forma de sanar algo que yo no sabía que seguía abierto. En esa época mis relaciones con mi padre eran funcionales. Lo visitaba. Participaba en las reuniones de familia. Cumplía con todo lo que se espera de una hija. Y él, por su parte, también cumplía. Estaba presente en los momentos importantes. No faltó a mi boda. Estuvo cuando nacieron mis hijos. Nunca me abandonó de manera literal. Y eso era precisamente lo que hacía todo tan confuso. Porque ¿cómo le explicas a alguien que te sientes abandonada por un padre que estuvo presente en tu boda? ¿Cómo describes esa forma de ausencia que no tiene fecha ni dirección, que no dejó una escena concreta que puedas mostrar como evidencia? La gente te mira como si estuvieras inventando. Como si estuvieras siendo injusta con un hombre que, al fin de cuentas, nunca te hizo nada. Y la peor parte es que una parte de ti les cree. Recuerdo que en esa época, cuando la vida se veía estable desde afuera, yo todavía hacía cosas pequeñas y calculadas para ganar su atención. Le llamaba más seguido de lo que él me llamaba a mí. Llegaba temprano a las reuniones para tener tiempo de hablar con él a solas, antes de que llegaran mis hermanos y él se transformara en otra persona. Le contaba cosas que sabía que le podían interesar, buscando ese momento en que sus ojos se iluminaran mirándome a mí como se iluminaban mirando a los demás. A veces funcionaba. Y esos momentos pequeños, esas migajas de atención, me duraban semanas. Las analizaba. Las recordaba. Las usaba para convencerme de que el vínculo existía, de que solo había que trabajarlo un poco más, de que yo estaba en el camino correcto. Eso es lo que hace la esperanza cuando no tiene dónde descansar, se aferra a lo mínimo y lo convierte en prueba. No sabía entonces que esos momentos no eran señales de que algo estaba mejorando. Eran simplemente pausas. Y después de cada pausa, venía otra decepción. El primer quiebre real no fue una pelea. Fue un cumpleaños. El de él. Una celebración grande, organizada por la familia, en la que todos pusimos tiempo, dinero y esfuerzo. Yo me encargué de coordinar casi todo, el lugar, la comida, los detalles que hacen que una fiesta se sienta como algo pensado con amor y no solo ejecutado por obligación. Pasé semanas en eso. No lo hice para que me lo reconocieran, o al menos eso me dije. Lo hice porque era mi padre y porque quería que se sintiera querido. La noche del festejo, en algún momento, él tomó el micrófono para agradecer. Habló de la familia. Habló de cada uno de sus hijos por nombre. Los nombró a todos. Dijo algo especial de cada uno. Cuando llegó a mí, dijo mi nombre, hizo una pausa muy breve y siguió con el siguiente. Eso fue todo. Yo estaba sentada en esa mesa con una sonrisa sostenida con esfuerzo, mirando mi vaso,
sintiendo que algo muy adentro se había roto sin hacer ruido. No lloré en ese momento. Aprendí hace mucho a no llorar en público por cosas que nadie más entiende que son motivo de llanto. Guardé todo. Lo guardé con una eficiencia que me da vergüenza admitir, porque guardarlo bien significaba que tenía mucha práctica. Mi hija mayor estaba sentada a mi lado. Me puso la mano en el brazo y no dijo nada. Pero su silencio lo decía todo. Ella lo había visto. Y saber que alguien más lo había visto fue, paradójicamente, lo más doloroso de esa noche. Porque ya no era solo mi percepción. Ya no podía convencerme de que había exagerado. En el camino a casa, esa noche, mi hija quiso hablar. Le dije que estaba bien. Que era tarde. Que había sido un día largo. Ella no insistió, pero me miró de una manera que yo reconocí, porque era la misma mirada con la que yo la había mirado a ella muchas veces cuando sabía que algo le dolía y ella no quería admitirlo. Llegué a mi casa, me senté en la oscuridad de mi sala, y me permití por primera vez en mucho tiempo hacerme la pregunta completa. No a medias. No con adornos. La pregunta entera, sin anestesia. ¿Por qué mi padre nunca me ha querido igual? No tuve respuesta esa noche. Pero haberla formulado ya era distinto. Porque las preguntas que te niegas a hacerte son las que más poder tienen sobre ti. Y yo acababa de quitarle un poco de ese poder. Lo que siguió a ese cumpleaños fue un periodo extraño. Por fuera, todo seguía igual. Yo seguía llamándolo. Seguía visitándolo. Seguía siendo la hija funcional que cumplía con lo que se esperaba de ella. Pero algo había cambiado en mi interior, algo sutil y al mismo tiempo irreversible, como cuando una grieta aparece en una pared y sabes que ya no va a desaparecer sola aunque la cubras con pintura. Empecé a notar cosas que antes pasaba por alto, o que me negaba a ver con claridad. Empecé a guardar momentos como quien reúne evidencia sin querer hacerlo. No era un ejercicio consciente. Era como si mis ojos hubieran aprendido a registrar lo que mi corazón llevaba años negando. Lo vi en la manera en que me interrumpía cuando hablaba, pero dejaba terminar a mis hermanos. Lo vi en cómo recordaba los detalles de la vida de ellos, sus trabajos, sus problemas, sus logros, y en cambio yo tenía que repetirle las mismas cosas cada vez. Como si la información que yo le daba no encontrara dónde quedarse en su memoria. Lo vi en las fotos de familia que colgaba en su casa, estaban todos, y yo también estaba. Pero en las fotos donde salía solo con alguno de sus hijos, nunca había una conmigo. Le pregunté a mi hermana una tarde, de la manera más casual que pude, si ella sentía que mi padre la trataba igual que a los demás. Me miró con una expresión rara, entre sorprendida e incómoda, y me dijo que sí, que ella no se había quejado nunca. Esa respuesta me cerró la conversación antes de que pudiera empezar. Porque no era lo mismo que me dijeran que yo exageraba, pero tenía el mismo efecto, me dejaba sola con mi percepción. Entonces empecé a hablar con mis hijos. No para quejarme de su abuelo. No para ponerlos en medio. Sino porque había llegado a un punto en que el peso de cargar eso sola se había vuelto demasiado, y ellos eran adultos, y me conocían mejor que nadie. Y había algo en sus miradas durante las reuniones familiares que me decía que ellos también habían visto lo que yo veía. La primera vez que lo saqué en una conversación real fue con mi hijo. Estábamos solos, tomando café, y yo lo dije sin rodeos. Le dije que sentía que mi padre nunca me había tratado igual que a los demás. Que llevaba toda la vida sintiendo eso y que no sabía qué hacer con ello. Mi hijo me miró. Respiró profundo. Y antes de hablar, sus ojos se llenaron de algo que yo no esperaba ver, alivio. Como si hubiera estado esperando que yo dijera eso durante mucho tiempo. Lo que mi hijo me dijo esa tarde lo cambió todo. No porque fuera nuevo, sino porque venía de alguien que lo había visto desde afuera, durante años, sin el filtro del amor de hija que yo tenía, sin la necesidad de proteger la imagen de su abuelo a cualquier costo. Me dijo que desde que era joven había notado que su abuelo me trataba diferente. Que había momentos en las reuniones en que él se ponía incómodo de solo verlo. Que hubo ocasiones en que quiso decir algo pero no supo cómo, y que con el tiempo aprendió a callarse porque yo siempre defendía a mi padre antes de que alguien pudiera criticarlo. Eso último me golpeó de una manera que no esperaba.
porque era verdad. Cada vez que alguien, en alguna conversación, insinuaba algo sobre el carácter de mi padre o sobre cómo me trataba, yo era la primera en salir a defenderlo. Como si necesitara protegerlo de las mismas observaciones que yo misma hacía en privado. Como si admitir en voz alta lo que ocurría fuera una traición mayor que el trato que yo recibía. Mi hijo también me dijo algo que me quedó grabado, que él, como padre, no podía imaginar tratar a uno de sus hijos de esa manera. Que no era cuestión de generación ni de carácter ni de cultura. Que un padre que puede ser cálido con algunos de sus hijos sabe perfectamente cómo ser cálido. La frialdad hacia mí no era ignorancia emocional. Era una elección. Esa palabra, elección, fue como encender una luz en un cuarto que yo había mantenido oscuro toda mi vida. Porque mientras lo vi como una limitación de él, como algo que no podía evitar, yo seguía siendo responsable de encontrar la manera de acercarme. Seguía siendo el problema que había que resolver. Pero si era una elección, la ecuación cambiaba completamente. No era algo que yo pudiera arreglar. No había nada que yo pudiera decir, hacer ni ser que fuera a cambiar una decisión que él tomó, consciente o no, hace décadas. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, dejando que esa idea se asentara. Elección. Elección. Una palabra tan pequeña y tan brutal al mismo tiempo. Y con ella vino algo que no esperaba, no rabia. No amargura. Sino una especie de duelo tranquilo y devastador. El duelo de soltar una esperanza que había cargado tanto tiempo que ya no sabía que era una carga. El duelo del amor que uno da sin recibir y al que, sin embargo, no puede renunciar de un día para otro porque ese amor también es parte de uno. Esa noche empecé a despedirme de algo. Todavía no sabía de qué exactamente. Pero empecé. Hubo una última visita que marcó el punto de no retorno. No fue dramática. No hubo gritos ni acusaciones ni portazos. Fue justamente su falta de drama lo que la volvió definitiva. Fui a verlo un domingo, como siempre. Me senté frente a él. Traté de tener una conversación real, de las que yo llevaba años intentando tener con él. Le pregunté cómo se sentía. Me dijo que bien. Le pregunté si había algo que le preocupara. Me dijo que no. Le conté algo que había pasado en mi vida esa semana, algo que me había costado, algo que en otro contexto habría compartido con alguien que me importa y que me importa a mí. Me escuchó. O al menos eso parecía. Y cuando terminé, dijo, ¿ya comiste? No fue cruel. No fue intencional, o al menos no de manera consciente. Pero fue exacto. Fue la síntesis perfecta de toda una vida de conversaciones que terminaban en ningún lugar, de momentos en que yo extendía algo mío y él lo dejaba caer sin darse cuenta, o sin que le importara demasiado que caía. Me quedé callada un momento. Lo miré. Lo miré de verdad, como quizás no lo había mirado en mucho tiempo, sin la capa de esperanza que usualmente cubría mis ojos cuando estaba frente a él. Vi a un hombre viejo. Vi a alguien que probablemente nunca se ha preguntado si me hizo daño. Vi a alguien que posiblemente no tiene ni la conciencia ni el lenguaje para entender lo que su indiferencia me costó. Y en ese momento, en lugar de rabia, sentí algo inesperado, lástima. No la lástima condescendiente que humilla, sino una lástima genuina, casi tierna, por alguien que pasó toda su vida sin saber conectarse con una de sus hijas y que probablemente se irá de este mundo sin saberlo. Me levanté. Le di un beso en la frente. Le dije que lo quería. Y lo dije en serio. Salí de esa casa caminando despacio, sin llorar, sin el peso habitual de la decepción que cargaba siempre al irme. Ese día no había esperado nada distinto, y por primera vez eso no me dolió de la misma manera. No porque me hubiera dejado de importar, sino porque algo en mí había empezado a soltar la cuerda. No a cortarla, a soltarla. Que es diferente. Soltar no es abandonar. Soltar es dejar de hacerte daño jalando algo que no va a moverse. Ese domingo fue la última vez que fui a buscarlo con hambre. Con esa hambre vieja, desesperada y cansada que me había acompañado toda la vida. Lo que vino después no fue alivio inmediato. Eso sería demasiado limpio, demasiado ordenado para ser verdad. Lo que vino fue un duelo.
Un duelo extraño, silencioso, sin funeral ni fecha ni nombre oficial. Porque ¿cómo se llora a alguien que sigue vivo? ¿Cómo se hace el duelo del amor que nunca existió? No hay rituales para eso. No hay gente que llegue a acompañarte. No hay nadie que te traiga comida o te abrace diciendo lo siento, perdiste a tu padre. Él seguía ahí, en su casa, recibiendo visitas los domingos, siendo el patriarca que todos admiraban. Lo que yo había perdido no tenía cuerpo. Era una posibilidad. Era la versión de él que yo había esperado toda mi vida y que finalmente acepté que no existía. Lloré en momentos que nadie vio. En la ducha. Manejando sola. En la noche cuando la casa quedaba en silencio y no había nada que distrajera al pensamiento de ir a donde quería ir. Lloré por la niña que fui, que llegaba a casa con algo para mostrarle a su padre y que aprendió a leer muy pronto en su mirada si ese día valía la pena intentarlo. Lloré por la mujer joven que organizó su vida entera alrededor de una aprobación que nunca llegó del todo. Lloré por los años. Por el tiempo. Por todo lo que decidí o no decidí con esa sombra encima. Pero también pasó algo que no esperaba. En medio de ese duelo, empecé a verme de otra manera. Empecé a entender que todo lo que construí, lo construí yo. Que mis hijos, que son personas de bien, capaces de amar y de ser amados, son resultado de una manera de querer que yo aprendí no de mi padre sino a pesar de él. Que mi capacidad de compromiso, de lealtad, de presencia, no vino de lo que me dieron sino de lo que decidí dar aunque no me lo hubieran enseñado. Hubo una tarde en que mi hija vino a visitarme sin razón especial. Trajo café. Se sentó. Me preguntó cómo estaba, y no de la manera automática en que se hace esa pregunta, sino de verdad, mirándome, esperando la respuesta real. Y yo le dije la verdad. Le dije que estaba en un proceso. Que estaba aprendiendo a querer a mi padre desde otro lugar. Que estaba aprendiendo a no necesitar que él cambiara para yo estar bien. Ella me tomó la mano. Y no dijo nada. Solo estuvo ahí. Y yo pensé, esto es lo que yo nunca tuve de él. Y también pensé, esto es lo que yo sí supe darle a ella. Eso no me devolvió nada. Pero me mostró que no llegué al mundo vacía. Que lo que me faltó no me definió, aunque por mucho tiempo actué como si sí lo hubiera hecho. Mis hermanos nunca supieron la profundidad de lo que yo cargaba. No los culpo. Cada familia es un mundo distinto según desde donde la vivas, y ellos vivieron la misma familia que yo desde una posición completamente diferente. Para ellos, mi padre era un buen hombre. Para ellos, yo simplemente era la hermana que a veces parecía distante o complicada o difícil de leer. No les conté todo. No era necesario. No buscaba que me dieran la razón ni que tomaran partido. Lo que yo necesitaba no estaba en sus manos. Estaba en las mías. Lo que sí hice fue cambiar mis patrones de manera muy concreta. Dejé de ser yo quien llamaba siempre. Dejé de organizar las reuniones con la urgencia de alguien que necesita que todo salga bien para que su padre la mire con orgullo. Dejé de analizar lo que él decía o no decía después de cada visita. Dejé de construir narrativas sobre por qué esa vez había sido diferente, sobre qué señal había en tal gesto o tal frase. Seguí yendo a verlo. Eso también debo decirlo con claridad. No me alejé. No le falté el respeto. No le reproché nada. No llegué un día con una lista de agravios acumulados durante décadas para ponerla sobre la mesa. No porque no tuviera derecho, sino porque entendí que esa conversación no me iba a dar lo que yo buscaba. Él no tenía el lenguaje para esa conversación. Y aunque lo tuviera, la verdad que yo necesitaba escuchar no dependía de que él pudiera decirla. La verdad que yo necesitaba ya la tenía. La habían puesto en palabras mis hijos. La habían confirmado mis propios recuerdos vistos sin la distorsión de la esperanza. La verdad era simple y brutal, el problema nunca había sido yo. Nunca había sido mi sensibilidad, ni mi intensidad, ni ninguna de las explicaciones que yo misma me había dado para hacer su distancia más soportable. Había sido su limitación, su elección, su manera de relacionarse con el mundo, que por razones que yo nunca voy a comprender del todo, me excluyó a mí de una manera que no excluyó a los demás. Y entender eso, realmente entenderlo,
no como concepto sino como algo que se asienta en el cuerpo y deja de doler de la misma manera. Llevó tiempo. Pero llegó. El día que llegó no fue un día especial. No hubo señal ni revelación ni momento cinematográfico. Fue un domingo cualquiera en que su llamada no llegó, como muchos domingos anteriores, y yo estaba sentada en mi sala con un café en la mano, mirando por la ventana, y me di cuenta de que no estaba esperando nada. De que no tenía el teléfono en la mano. De que no había estado calculando si llamarle yo primero o esperar. Simplemente estaba ahí, presente en mi propio momento, sin ese ruido de fondo que había acompañado casi todos los domingos de mi vida adulta. No fue euforia. Fue quietud. Y esa quietud fue la cosa más parecida a la libertad que yo había sentido en mucho tiempo. Hay cosas que uno no puede elegir. No puedo elegir a mi padre. No puedo elegir el hambre que me dejó su indiferencia. No puedo elegir los años que pasé buscando en él algo que él no tenía para darme. Eso ya ocurrió. Forma parte de lo que soy y de la manera en que aprendí a moverme en el mundo. Pero hay cosas que sí pude elegir. Y elegirlas, tarde, pero elegirlas, fue lo que cambió todo. Elegí dejar de buscar en él lo que no estaba. No porque me haya rendido, sino porque entendí que buscar algo que no existe no es persistencia. Es un castigo que uno se aplica solo. Elegí seguir queriéndolo sin necesitar que me quisiera de regreso de la misma manera. Elegí protegerme emocionalmente sin que eso significara abandonarlo ni faltarle el respeto. Elegí, por primera vez en mucho tiempo, ponerme a mí en el centro de mi propia historia. Y eso que suena tan sencillo dicho así, en pocas palabras, me costó una vida entenderlo. Mi padre sigue siendo mi padre. Sigue estando ahí, en su casa, con su carácter, con su manera de querer a unos más que a otros sin siquiera saber que lo hace. No lo convertí en un villano. No me permití ese recurso fácil porque habría sido deshonesto. Es un hombre con limitaciones enormes que nunca trabajó, que nunca reconoció, y que probablemente nunca reconocerá. Eso es suyo. No mío. Lo que es mío es esto, la capacidad de quererlo sin destruirme. La capacidad de estar en la misma habitación que él sin medir cada gesto suyo como si fuera un veredicto sobre mi valor. La capacidad de irme de sus reuniones sin pasar la semana siguiente analizando lo que dijo o dejó de decir. La capacidad, sobre todo, de saber que soy suficiente. Que lo fui siempre. Que el hecho de que él no lo haya visto nunca fue su ceguera, no mi defecto. Mis hijos me lo enseñaron al decirme en voz alta lo que yo no podía admitir. Pero también me lo enseñaron simplemente siendo como son. Amándome de la manera en que me aman. Porque yo sé, con la certeza de quien conoce su propio trabajo, que esos hijos no aprenden a amar así en el vacío. Aprenden de alguien. Y ese alguien, con todas sus heridas y sus años de buscar en el lugar equivocado, era yo. Eso no cura todo. Pero sostiene. El último domingo que recuerdo con claridad, el teléfono no sonó. Como tantos otros. Me terminé el café. Miré por la ventana. Afuera había luz. Adentro había silencio. Y yo estaba bien. No perfectamente bien, no de la manera en que se está bien cuando nunca te dolió nada. Sino bien de la manera en que se está bien cuando ya no te duele de la misma forma. Cuando el dolor se convirtió en algo que puedes sostener con las manos sin que te queme. 60 y tantos años buscando que mi padre me quisiera. Y al final, la paz no llegó cuando él cambió. Llegó cuando yo dejé de necesitar que cambiara. Eso fue todo. Y fue suficiente.